Dios me le bendiga a mis hermanos. En esta ocasión, por la gracia del Señor, estamos compartiendo la palabra de Dios. Gracias sean dadas a Él que nos permite utilizar estos medios para llevarles a ustedes una enseñanza más. Seguimos bajo la línea de lo que es la unicidad de Dios, abordando algunos pasajes que han sido controversiales por muchos años y que de alguna manera son los caballitos de batalla que se utilizan para sustentar lo que es la doctrina de la Trinidad. Esta doctrina que sabemos de la Trinidad, que es antigua, antiquísima, miles de años prácticamente de existencia, del 325, 380 que se consolida, pero ya Tertuliano daba los primeros chispazos. Inclusive introduce también el término persona aplicado a la divinidad. Entonces, claro, ustedes saben que una mentira que se repite por muchos años, al fin y al cabo, las generaciones posteriores que reciben este mensaje lo retoman como una verdad. Y otro detalle importante es el aspecto, digamos, político, que se mezcló lo que era la iglesia, o lo que se conocía como iglesia en ese momento, cuando fue decretado la religión, digamos así, cristiana, como la religión oficial del Estado. De hecho, cuando se aprueban estos dogmas, en el caso de la Trinidad, violentar esto era bajo pena de muerte. Y por lo tanto esto prevaleció por mucho tiempo. Nadie se atrevía a contradecir, y a todos aquellos que contradecían el dogma, entonces las consecuencias eran la muerte o el destierro totalmente. Entonces miramos aquí que esto prevaleció por mucho tiempo. Nadie se atrevía a contradecir. Y de hecho llegamos a la Reforma y el conflicto no fue la Trinidad, porque en el caso de la Trinidad, pues no, por decirlo de esta manera, no causaba ningún conflicto social. Más sin embargo, el boom de lo que se dio en la Reforma, o lo que le incomodó a Martín Lutero, tenía que ver con la indulgencia, con los abusos de los papas con la gente. Entonces, por eso miramos la 95 tesis, ¿no?, en la Catedral de Wittenberg, clavada ahí, pero nada que ver con lo que es esta doctrina importante de la unicidad de Dios, sino que realmente fue movido por este aspecto de la iglesia católica, de la iglesia que imperaba, que afectaba lo que era al pueblo. Entonces eso ocasionó ese boom de la Reforma. Entonces no había ningún tipo de cuestión o debate en cuanto a esta doctrina de la Trinidad, ya estaba bien arraigada. Pero eso no quiere decir que la antigüedad de una enseñanza la haga verdadera. Y es aquí donde nosotros tenemos el deber de examinar a la luz de las Escrituras si realmente esta enseñanza tiene fundamento bíblico, porque no es la antigüedad de una enseñanza lo que le hace ser verdadera, sino lo que la Biblia enseña. Porque este es el argumento que por lo general siempre se arguye, ¿no? De la antigüedad se citan los padres de la iglesia, pero la realidad es que el ente trinitario fue puesto mucho tiempo después. Los primeros creyentes, cuando se acercaban a la Escritura, no estaban percibiendo prejuiciados con un ente trinitario, de tal manera que todas las personas que están prejuiciadas o adoctrinadas con la doctrina de la Trinidad, todo pasaje donde miran dos sujetos interactuando, o al Padre o al Hijo dentro del marco del plan de la redención, entonces ellos inmediatamente lo ven como ojos de la Trinidad. Pero este es un concepto que surge mucho tiempo después. Entonces vamos a analizar este texto de Juan capítulo 1, versículo 1. Ya en el principio era el verbo, dice la Reina Valera, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces el trinitario ve aquí de alguna manera la Trinidad o la manifestación del Padre y del Hijo, con una distinción de personas. Pero vamos a ver realmente si el texto está hablando de eso. También bajo el lente arriano de los testigos de Jehová,
por una mala gramática o un mal análisis gramatical, podemos decir adrede, ponen o traducen en su versión como un Dios era el verbo, haciendo referencia entonces a una enseñanza de subordicionismo, en el cual colocan a Cristo a un nivel inferior que el Padre, subordinado al Padre. Imagínense, estos pequeños detalles finos realmente tienen una profundidad y una implicancia teológica, por lo cual se nos hace necesario, mis hermanos, analizar esto. Entonces les voy a compartir con ustedes unas láminas en PowerPoint para que ustedes me sigan. Entonces tenemos aquí, ¿no?, el tema, la doctrina del logo a la luz de la filología, análisis gramatical de Juan 1.1. La doctrina del logo a la luz de la filología, análisis gramatical de Juan 1.1. Juan 1.1 constituye uno de los pasajes más tensos y teológicamente significativos del Nuevo Testamento. Su estructura gramatical, aparentemente simple, encierra una cristología elevada que ha sido objeto de debate desde los primeros siglos hasta nuestros días. Este estudio tiene como propósito establecer una propuesta doctrinal sólida y provocar una reevaluación crítica del análisis tradicional, frecuentemente condicionado por lentes teológicos que amplifican o distorsionan el texto. Entonces la propuesta que hago, hermano, es para todos aquellos que vayan a alcanzar este video, sean inquietados, que ojalá no tengan el prejuicio, inmediatamente rechacen lo que ven o escuchan a primera vista, sino que traten de escuchar totalmente el tema y puedan ser inquietados y entender que la Biblia no obliga a una lectura trinitaria en estos pasajes. Y esto es importante, entonces, que nos despojemos de todo prejuicio teológico, sino que con un corazón sincero, procurando hacer la voluntad de Dios, entendamos realmente lo que la Biblia nos enseña. El propósito de este estudio es retornar a una exégesis rigurosa, filológicamente precisa y libre de sesgos doctrinales para escuchar con mayor fidelidad la voz del discípulo amado. Para ello iniciamos el estudio mediante un análisis morfosintáctico y filológico del texto, como vía para desentrañar con rigor académico la verdad revelada del único Dios verdadero. Esta aproximación nos permitirá examinar la estructura interna de Juan 1.1 y evaluar las implicaciones de sus construcciones gramaticales. Asimismo, confrontaremos las diversas posturas de los eruditos y examinaremos la controversial traducción ofrecida por la versión bíblica, en este caso del Nuevo Mundo. Antes de iniciarnos con el análisis, quiero leerle el texto para que vayamos también apreciando el contexto, ¿no? Y Juan introduce en su prólogo de esta manera al logo. En el principio era el logo, y el logos estaba ante Dios, y Dios era el logo. Este estaba en principio ante Dios. Todo existió por él, y sin él nada de cuanto existe existió. En él había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y la tiniebla no puede extinguirla. Hubo un hombre enviado de parte de Dios llamado Juan. Este vino como testigo para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz. La luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Estaba en el mundo, y el mundo se hizo por él, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios, los cuales no fueron engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el Logos se hizo carne, y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan testifica acerca de él, y ha clamado diciendo:
Este es aquel de quien dije, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. De su plenitud todos recibimos gracia tras gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad se hicieron realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo explicó. Fíjese bien entonces en esta lectura y de hecho cuál es la intención teológica o el propósito de Juan. Después de este tema, Dios primero, vamos a ver otro tema referente a este mismo texto desde una perspectiva del contexto teológico y la intención joánica. ¿Cuál es la intención de Juan al introducir la doctrina del logo desde, desde o expresándolo desde el griego koiné, pero con una mentalidad judía? ¿Qué es lo que él quería transmitir? Realmente la intención de Juan es comenzar a introducir una supuesta trinidad. Es eso lo que está haciendo, con una mentalidad judía monoteísta. Esto es importante que nosotros lo apreciemos. Fijémonos entonces en el texto, ¿no?, que vamos a analizar. En el principio era el verbo, y en esta versión, mire, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En argé, en jologo, cae o jologo, en prostonteo, cae teos en jologo. De hecho, vamos a dividir de manera tripartita este versículo. Mire que estoy diciendo tripartita, no el 33 bebés, ahí está diciendo el hermano que es Trinidad. Tripartito no tiene nada que ver con Trinidad. El concepto teológico de Trinidad no hace referencia a señalar tres elementos, ¿ya? Entonces, lamentablemente, está el prejuicio de los trinitarios al ver tres elementos, digamos, en una narración. Inmediatamente ellos lo asocian con una Trinidad, pero el concepto de la Trinidad no está en esta enumeración, por decirlo de esta manera. Entonces vamos a ver que tenemos la primera cláusula, que es enargé en jologos. Enargé en jologo. En el principio era el logo. Esta primera cláusula ya de entrada nos está hablando de la preexistencia del logo, porque enargé habla de un principio y de hecho no lleva artículo. En el caso de este adverbio, y esto pues indica que no está haciendo referencia a qué principio como tal. Igual en el caso de Génesis 1.1, en el Bereshit, no hace referencia, no lleva artículo tampoco en el hebreo y no hace referencia a qué principio. O sea que este principio, el que hace referencia a Juan 1.1, no habla del principio visible, sino podríamos decir de un principio antes de la creación visible, como lo dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, el versículo 16, que dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, trono o dominio o principado o potestades, todas las cosas han sido creadas por él. Si ustedes se fijan en este versículo, habla acerca de las cosas invisibles. Entonces, en un principio, y esto hace referencia a la preexistencia o la eternidad del logo. En esta primera cláusula, en argé, en jologo, en el principio. Miremos la segunda cláusula. La segunda cláusula es kai o jologo, en prostonteos. Y el logo era con Dios. Y el logo era con Dios. Fíjese bien, aquí le vamos a dedicar tanto a la segunda y a la tercera cláusula un detenimiento, porque en el caso de esta cláusula y la tercera cláusula que vamos a ver a continuación, han sido objetos de debate por esta preposición y por la estructura gramatical en la que se encuentra, ¿no? Prostonteo. Porque se dice, bajo las interpretaciones trinitarias, que el logo estaba frente a frente con el Padre, ¿no? Entonces,
lo que vamos a ver es que si realmente este prostonteo hace referencia a esta interpretación o esta lectura trinitaria. La siguiente cláusula es kai theo en hologos. Y Dios era el logos. Y Dios era el logos. Aquí tenemos también otro debate por el hecho de la ausencia del artículo en el sustantivo theos. Y Dios era el logos. Y también dentro de la misma lectura trinitaria hay divisiones por el hecho de también no llevar el artículo, y dentro de la lectura también arriana, como había dicho al principio, que interpretan o traducen la ausencia del artículo como indefinido en el caso del sustantivo. Cada cláusula aporta una dimensión distinta: preexistencia, distinción relacional y naturaleza divina. Cada una de estas cláusulas, mire lo que nos está hablando: la preexistencia, enargé en hologo, distinción relacional. Fíjese bien el término que estoy utilizando: distinción relacional. No estoy diciendo distinción de persona. Kai hologo en prostonteo. Esta cláusula habla de una distinción relacional. Vamos a ir entrando más a detalle acerca de esto. El análisis, como le dije, se centrará especialmente en la segunda y tercera cláusula, donde se ha generado la mayor controversia interpretativa. Análisis semántico entonces de prostonteo. Fijémonos bien. La preposición pros con acusativo indica una relación dinámica, no simplemente compañía, a diferencia de meta o sum, que implican asociación. Pros sugiere orientación activa, comunión íntima y distinción relacional. Fíjese bien que en el caso del apóstol pudo haber utilizado meta o sum, que significa, de hecho, relación, meta o reunión o tener cierta comunión, pero en el caso de meta le voy a enseñar más adelante unas ilustraciones para que miremos el sentido de las preposiciones, ya qué es lo que indican estas preposiciones. Pero en el caso de meta tiene que ver con algo temporal. Meta. Sum es algo más íntimo, más profundo, pero a nivel, digamos, de cooperación o coordinación realmente. Pero pros en su forma con acusativo, entonces implica una orientación activa, una comunión íntima y distinción relacional. El uso de pros según su contexto, miremos, en el caso de pros, solo pros puede ser o nos indica hacia o en dirección a. Digamos, en su forma natural, solo la preposición hacia o en dirección a. Esto es lo que indica. Como ejemplo, tenemos elsen proston Iesu, que se traduce vino hacia Jesús. Entonces nosotros vemos que tenemos el prostón, Jesús vino hacia Jesús, como indicando un acercamiento de una persona a Jesús. Entonces miramos en el texto narrativo la función que tiene, entonces hacia o en dirección a. En este caso, de la oración de ejemplo, vino hacia Jesús. Elecen proston Jesús. Miremos el segundo ejemplo: pros como con en sentido relacional o íntimo, que es el caso de Juan 1.1. Prostonteo no indica solo proximidad física, sino comunión activa, presencia consciente, relación recíproca. El Logos no solo estaba cerca de Dios, sino que estaba en relación dinámica con Él. Mire bien entonces estos detalles del uso de prostonteo en la segunda cláusula. Marcos 6.3. Aquí pros indica presencia compartida, no solo cercanía. Miremos lo que dice Marcos 6.3 para que podamos apreciar más el ejemplo. Marcos capítulo 6, versículo 3.
Dice Marcos capítulo 6, ¿no es este el constructor, el hijo de María y el hermano de Jacob y de José y de Judas y de Simón? ¿No están aquí también su hermana entre nosotros? Mire bien, no están aquí sus hermanas con nosotros, pros. Entonces aquí pro indica presencia compartida, no solo cercanía. O sea que estos conocían a las hermanas de Jesús, y cuando dice con, habla de una presencia, o sea que ellas no estaban inmediatamente cerca de ellos, pero hablaban acerca de la cercanía o la presencia de ella en ese lugar, o sea que eran conocidas. Entonces aquí pros indica esa presencia compartida. Fíjese bien, estos detalles importantes, semánticamente, el uso que pros tiene, para que nosotros nos quedemos también con el uso exclusivo particular que se le da en el caso de Juan 1.1, pero viendo un detalle que vamos a examinar también. En el caso de Hebreos capítulo 2, versículo 17, por lo cual convenía que en todo fuera semejante a sus hermanos, para que le fuera un misericordioso y fiel sumo sacerdote ante Dios para expiar los pecados del pueblo. Fíjese que bien, aquí se traduce como ante Dios. En el caso de la versión textual, en la Reina Valera dice, y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar. Refiere, entonces en la Reina Valera lo traduce como refiere, y en la textual ante, pero la preposición que se utiliza siempre es pro. Pero en el caso de pro, en este caso de Hebreos 2.17, indica asuntos que se dirigen hacia Dios a una función mediadora. Entonces, si ustedes se fijan, la función también es de un acercamiento, de alguna manera, aplicado, ¿no?, de hecho al sacrificio de Cristo. El erudito gramatólogo Daniel B. Wallace, lo cito a él porque es un referente, en su obra Greek Grammar Beyond the Basic, explica que cuando la preposición pros va acompañado de un verbo estático como eimi, ser o estar, pierde su sentido de movimiento y adquiere un matiz relacional o direccional sin desplazamiento físico. ¿Qué es lo que está diciendo este gramático? Que en el caso, como miramos, en el caso de pros, indica ir hacia una dirección específica, de un punto A un punto B, por decirlo de esta manera. O sea que su función de esta preposición es una función de movimiento, en el caso de pros, de acercamiento, pero cuando va acompañada de un verbo estático, como el verbo eimi, ser o estar, pierde su sentido de movimiento y adquiere un matiz relacional o direccional sin desplazamiento físico. Porque si esto aplicado, como miramos en el caso de la segunda cláusula, cae hologo en prostonteo, entonces en pros, entonces en es el verbo copulativo que está en tiempo imperfecto del modo indicativo y está acompañando a pros. Entonces esta regla se cumple en Juan capítulo 1 versículo 1 en la segunda cláusula. Por lo tanto, este pros ya no está indicando un acercamiento, como si se pudiera leer sin esta regla. Podríamos decir que Jesús de alguna manera va caminando hacia el Padre, hacia la divinidad, y esto implicaría un subordicionismo. Me disculpan si no la pronuncio bien, pero también se podría hacer una lectura como de llegar o progresar hacia una divinidad, como que si Jesucristo va alcanzando la estatura o el estatus de divino, pero la precisión teológica y gramática del apóstol amado o el discípulo amado utiliza este verbo en modo o en el tiempo imperfecto
que recuerde que el tiempo imperfecto lo que implica es una acción que no se ha terminado, o sea, una acción que está en continuidad. En este caso, como es un verbo copulativo, no hace referencia pues a una acción, sino a un estado. Por lo tanto, esta preposición pro no hace o no indica un acercamiento, sino que está hablando acerca de la existencia, de la forma o el estado en el que se encontraba el logo, a un mismo nivel prácticamente. Entonces, y vamos a ver que realmente el texto está hablando no de una distinción de personas, sino está hablando de unidad ontológica, como mirábamos en el caso de Juan capítulo 10 versículo 30, ¿no? En el estudio pasado. Aquí les voy a presentar unas ilustraciones para que nosotros más o menos nos orientemos con lo que son las preposiciones. En este cuadrito hay varias preposiciones. La idea que nos da este cuadro es la función que cumple cada preposición. En el caso de upper, está encima. Epi está todavía en una posición más bajo que upper, pero también está encima. En el caso de ei, está de afuera hacia adentro, va a entrar. En el caso de en, si usted mira, es dentro. En el caso de apo, afuera. En el caso de ec, de adentro para afuera. En el caso de pro, en esta indica una cercanía, un estar antes. Por eso es que en el caso de los trinitarios lo entienden como que el logo estaba ante Dios, y esta se da la idea como de subordinacionismo. Pero quiero mostrarle otra ilustración que tal vez nos ayude a entender un poco mejor. En el caso de pros, si ustedes ven, el cazador o el domador va en dirección al león. En el caso de los otros preposiciones como sum y meta indican una cercanía. Si ustedes se fijan, en el caso de sum es una cercanía más íntima, pero en el sentido de colaboración. En el caso de meta es una cercanía o una colaboración, pero circunstancial o temporal. En el caso de pro, como miramos en esta estructura gramatical, en el caso acompañado con el caso acusativo, pero también acompañado por el verbo estático en el caso de imi, entonces pierde esa función de movimiento. Mire qué importante estos detalles que para que nosotros lo veamos. Entonces, ¿cómo es la aplicación a Juan 1.1? Verbo estático, tenemos el verbo en imperfecto de eimi, preposición pros más acusativo ton teo. Implicación gramatical: no se trata de que el logo se movía hacia Dios, sino que estaban en orientación constante hacia Él, en una relación activa, consciente y eterna. El uso de pros con en indica que el logo no solo estaba junto a Dios, sino que vivía en comunión con Él. Si ustedes ven entonces este matiz, no está hablando de una distinción personal, sino está haciendo referencia Juan al hecho de la existencia del logo, y es lo que está haciendo, introduciendo esta doctrina del logo. No está enseñando una doctrina de la Trinidad, está hablando acerca de esa relación íntima, esa cercanía, en esa manifestación, podemos decir. Ahora vamos a ver el análisis morfosintáctico de kai theos en logo, que sería prácticamente la tercera cláusula y que también es campo de debate. Kai theos en logo. En el caso de esta tercera cláusula, tenemos que ver el orden en el que se encuentran las palabras, porque el orden en que se encuentran las palabras en la estructura griega significa o indica algo. En el caso de teo, cumple una función sintáctica de predicado nominativo. Tenemos la conjunción kai en el caso de teo. Es un sustantivo, pero tiene la función de predicado nominativo. Predicado nominativo. En el caso de en, en este caso de en, este es el verbo copulativo imperfecto. Y en el caso de logos con su artículo es el sujeto.
este artículo determinado define al sujeto, o sea que en esta oración o este versículo el sujeto es hologo, el logo, este es el sujeto. Orden de las palabras. Theos aparece antes del verbo, fíjese bien, este es el verbo, dijimos, y theo aparece antes. Normalmente el predicado en una oración aparece después del verbo, pero en este caso raro en el Nuevo Testamento está señalando algo, está indicando algo. Lo que en griego koiné suele indicar énfasis o cualidad, o sea, esta estructura indica énfasis o cualidad. Esta inversión sugiere que el atributo de Dios es esencial para comprender la identidad del logo. Entonces, mire que está haciendo un énfasis entonces al aparecer este predicado nominativo antes que el verbo, está enfatizando y señala a la esencia del verbo, en este caso la divinidad del logo. Ausencia del artículo, entonces vemos aquí que tiene la conjunción, pero theos no contiene el artículo, y esto pues también es un campo de debate, como vamos a ver. En el caso theos aparece sin artículo, mientras que ho logo lo conserva. Esto indica que ho logo es el sujeto y theos es el predicado. La ausencia del artículo ha sido interpretada de tres maneras, como vamos a ver ahorita. Y aquí es importante analizar esta regla de Caldwell, que lamentablemente parece que algunos desconocen. En el caso de los testigos de Jehová, no sé si la conocen, pero la pasan por alto. Y vamos a ver entonces esta aplicación. La regla de Caldwell, los predicados, dice esto, los predicados nominales definidos que preceden al verbo normalmente no tienen artículo. Un predicado nominal que precede al verbo no puede ser traducido como indefinido o cualitativo, solamente porque no tiene artículo, si el contexto sugiere que el predicado nominal es definido. Debe de ser traducido como sustantivo definido. En Juan 1.1, la cláusula C o la tercera cláusula, la estructura favorece una lectura cualitativa o definida, pero no subordinacionista. Fíjense bien, entonces, ¿qué es lo que dice esta regla? Que es la estructura que miramos anteriormente. Los predicados nominales definidos preceden al verbo normalmente, no tienen artículo. O sea que este es un predicado nominativo, en el caso de theos, que está antes del verbo. Y estos no contienen artículo. Pero al tener esta estructura puede ser leído como indefinido, cualitativo, raras veces como indefinido, que es la lectura del testigo de Jehová. Pero en el caso de Juan 1.1 no acepta por el contexto una lectura subordinacionista, que es una lectura del sujeto como indefinido. Por eso ellos adrede o forzosamente vierten Juan 1.1 en esta tercera cláusula como un Dios era el verbo. Un Dios, esto implica un Dios más o un Dios pequeño, lo que no está en el contexto ni la intención joánica. Entonces, esta estructura nos está diciendo mucho y tiene una implicación profunda a nivel teológico y doctrinal. Por lo tanto, la lectura que nos permite la gramática es que nosotros veamos el sujeto como definido, aunque vamos a ver en el caso de los trinitarios que desprecian o rechazan, digamos así, la lectura subordinacionista, pero buscan como tener una lectura trinitaria. Y hay una división en cuanto a la forma de la lectura, siempre a favor de la Trinidad, pero hay unos eruditos que les voy a presentar a continuación. Esta regla aplicada a cláusulas suscita interpretaciones diferentes entre los eruditos. Y tenemos a F. Bruce,
definido. Él interpreta, en el caso del sujeto, como definido, pero él dice, y vamos a ver realmente la implicación gramatical de considerar bajo esta regla de Caldwell el sujeto como definido. Pero claro, esto remarca la identidad, una identidad directa del Logos con Dios. Pero él quiere salvar esta interpretación diciendo que es definido pero no idéntico al Padre. O sea que el sujeto es definido pero no está identificando al Logos con el Padre. Y es lo que dice, ¿no?, en la implicación teológica. El Logos, dice él, es Dios en esencia, comparte la divinidad plenamente, pero no es el Padre. Se afirma la unidad ontológica, no la identidad personal. En el caso de otro gramático, un referente, Daniel B. Wallace, él entiende esta parte como cualitativo. ¿Cuál es la implicación? El Logos tiene la naturaleza divina, pero no se le identifica como el Dios Joteo, como el Dios. Se enfatiza la atribución de esencia, evitando confusión con el Padre. Fíjense bien, entonces esta división que hay, los dos defienden la postura trinitaria, pero cada quien hace una lectura distinta. En el caso, pero ¿qué significa para que nosotros veamos esta interpretación de cada uno? Bruce se alinea con una cristología que afirma la deidad plena del Logos, compatible según ellos con la doctrina trinitaria. Y Wallace también sostiene una cristología alta, pero con énfasis en la calidad divina, no en la identificación directa. ¿Cuál es la diferencia práctica entre estas dos posturas? Bueno, Bruce permite que el lector entienda la palabra era Dios, y de hecho así lo vierte en algunas versiones. La palabra era Dios, hablando de una identidad directa del Logos con la divinidad. La palabra era Dios, como una afirmación directa de la deidad. Claro, él dice, siempre que se mantenga la distinción con el Padre. Entonces, esta interpretación, esta lectura que hace Bruce, no le parece a Daniel B. Wallace, y él dice, prefiere decir la palabra tiene naturaleza divina, que es lo que implica ver este teos como cualitativo. Entonces el vierte, o algunas personas traducen, la palabra tenía naturaleza divina, para evitar malos entendidos teológicos, aunque reconoce que el contexto joánico afirma la plenitud o la plena deidad de Cristo. Mire qué importante estos detalles, ¿no?, estos detalles semánticos, para que veamos que en ellos también hay una división en cuanto a esta lectura. Pero nosotros, al establecer este análisis, de hecho, nos inclinamos porque la gramática nos permite verlo como lo ve Bruce, en el sentido de ver este teos como definido, porque realmente lo que se está, o lo que está implicado en la intención joánica, es la identificación del Logos con el único Dios verdadero. Y esto es lo que nosotros reconocemos a través de las Escrituras. Pero fíjese bien, en el caso de la lectura gramatical, para que miremos las tres lecturas posibles en cuanto a la estructura en la que se encuentra la tercera cláusula, aplicando la ley de Caldwell. Fíjense bien, y mire qué interesante en el caso de Juan, ¿no?, que él inicia Juan 1.1 introduciendo la doctrina del Logos, pero vamos a ver también que ya, digamos, para finalizar su evangelio, hay una expresión clave en Juan capítulo 20, versículo 28, que dice así, ustedes recordarán, ¿no?, en el caso de Juan 20:28, si respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Ustedes recuerdan el evento, ¿no?, la resurrección de Cristo. Cristo apareció primeramente a los que estaban ahí, a 8. Sí, creo que eran 8, bueno, los discípulos que estaban presentes. No estaba Tomás. Luego el Señor se aparece nuevamente y ahora sí está Tomás. Pero antes de eso,
Tomás no creyó en el testimonio de los discípulos, de los apóstoles, y él dice, si no viera la señal de los clavos y metiera mis dedos de su costado, no voy a creer. Cuando el Señor aparece y ahora está Tomás, entonces él expresa esto: Señor mío y Dios mío. Fíjese bien, es el capítulo 20, el capítulo 1 introduce, ¿no? En el principio era el logo. Ahora en Juan capítulo 20, versículo 28, miramos una declaración directa y clara, sin ambigüedades, de Tomás, el incrédulo. Y esto, aunque el testigo de Jehová dice que esto es simplemente como una expresión de sorpresa, ¿no? Como que si el modismo hebreo, digamos, es una expresión como la que nosotros podríamos tener de asombro, ¿no? A cualquier situación que nos sacara, ¿no? De la rutina o nos asombrara, y Dios mío, no, el modismo hebreo no tenía esta expresión. De hecho, el expresar Dios mío era una declaración solemne. Por lo tanto, en el caso de Mateo, y la estructura, como vamos a ver, gramatical, es clara. Y esta es la declaración clara y contundente, sin ambigüedades, de que Jesucristo es Dios, el Dios verdadero. Y de hecho, la implicación aquí, o la lectura, es un sujeto, como vamos a ver, definido. Jo curio, mou, kai joteo. Señor mío y Dios mío. Si ustedes se fijan, tiene el artículo jo, o el artículo definido, Señor, y tiene artículos teo. Entonces, esto es una lectura donde el artículo define el sujeto. Entonces está hablando acerca de el Dios. Normalmente hay ciertas excepciones, pero normalmente cuando se hace referencia al Dios o al único, se utiliza con el artículo jo teos. Y en este caso de Juan 20:28 miramos la expresión de Tomás. ¿Se imaginan? Entonces, ¿qué es lo que está expresando? Unidad ontológica con Dios, identidad del logo con Teo, con Dios mismo realmente. Y esta es una lectura o una intención que miramos desde Juan capítulo 1, versículo 1, y que claramente aquí lo registra también Juan en esta expresión contundente y sin ambigüedades en el caso de Tomás. Señor mío y Dios mío. O sea que esta estructura gramatical en la tercera cláusula, aunque no contiene el artículo, pero según la ley de Caldwell, este sujeto pasa a ser definido. Por lo tanto, hay una identidad directa con el Joteos, el Dios, prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo realmente? Que el logo es el Dios verdadero. Y de hecho, más adelante, como leímos en el contexto, el versículo 14 dice: y el logo tabernaculizó. Ese logo se hizo carne y habitó entre nosotros. Mire qué interesante, importante entonces el análisis que vimos haciendo. En el caso de la lectura cualitativa, la palabra tenía naturaleza divina, afirmación de esencia divina sin identidad personal. Vamos a ver en el caso de Filipenses capítulo 2:6, para que miremos las implicaciones de esta lectura. Filipenses capítulo 2, versículo 6. El cual, existiendo en forma de Dios, no consideró aprovecharse de ser igual a Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Entonces, tu einai isateos. Entonces miramos realmente que no tomó en consideración ser igual a Dios, o sea, tener la naturaleza divina. Entonces, esta es una lectura cualitativa, que es una lectura posible bajo la estructura de Caldwell, pero que según el contexto, la lectura más indicada, por decirlo de esta manera, o más adecuada, es la lectura definida. Fíjese bien, entonces, en el caso de la indefinida, la palabra era un Dios. Esto ya indica subordinacionismo o semiarreanismo. Miremos en el caso de Hechos capítulo 28, versículo 6. Ellos en cambio esperaban que él se fuera a hinchar, a caer muerto de repente, pero después de mucho esperar, y viendo que nada malo le ocurría, cambiaron de parecer y dijeron que él era un Dios. Mire cómo lo vierte, un Dios.
Ustedes recuerdan el contexto, ¿no? Que el apóstol Pablo llegó a la isla de Malta, y de repente se le pegó una serpiente cuando andaba recogiendo leña, y la gente esperaba que cayera muerto. Al no mirar una reacción de esa manera, entonces dijeron, no, este es un dios, dijeron prácticamente. Y de hecho, el Egon, ellos dijeron Theon, Auton, Einai. Si ustedes se fijan, no lleva artículo, entonces por eso es una lectura indefinida. Y lo vierten como un dios, pero en este caso el contexto es claro, hace referencia que ellos consideraban a Pablo como un dios más de lo que ellos tenían. Entonces, imagínese usted, en el caso del testigo de Jehová, tiene un problema grave realmente al respecto. ¿Por qué? Bueno, la lectura indefinida adoptada por la traducción del Nuevo Mundo no se sostiene gramaticalmente en este contexto y contradice la estructura joánica. O sea que realmente esta lectura de Hechos 28:6, si la quieren aplicar a Juan capítulo 1 en su tercera cláusula, no lo permite el contexto de ninguna manera. ¿Se imaginan? Entonces quiere decir que esta traducción es totalmente una herejía, una blasfemia realmente, y es un abuso también, una violencia a la gramática. Entonces, para que nosotros entendamos esta parte, ¿no? Entonces, la implicación doctrinal del predicado nominal teos como definido. El predicado nominal teo, leído como definido, puede ser entendido como una afirmación directa de la identidad divina de Jesucristo, no como una segunda persona de la Trinidad, sino como el Dios encarnado. De hecho, como leíamos, ¿no?, en Juan capítulo 1, versículo 14, que dice: y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito lleno de gracia y de verdad. Entonces este Logos, de hecho, es retomado por el discípulo amado, ¿ya? Y entonces, si ustedes se fijan en el contexto, no está hablando de una segunda persona de la Trinidad, está hablando del Logos encarnado, el Dios manifestado en carne. Esta lectura gramaticalmente legítima merece consideración seria en el marco de una exégesis honesta. O sea que todo aquel que realmente quiera hacer la voluntad de Dios, y al escuchar o analizar este mensaje, este análisis que estamos haciendo, debe tomarlo con seriedad y no rechazarlo a la primera, porque esta interpretación es legítima y es honesta. Por lo tanto, la lectura de Juan 1:1 no está obligando al texto, no obliga al texto a una lectura trinitaria realmente, sino que en el contexto joánico y en la intención joánica está introduciendo al Logos o a Cristo como la divinidad. Mire qué importante, fíjese bien, qué importante esto, y necesitamos también, de hecho, continuar, ¿no?, como vamos a ver en el caso de un siguiente tema respecto a esto, a este texto, pero desde otra perspectiva, donde vamos a analizar, digamos, la intención teológica de Juan, cuál es la pretensión de Juan acerca de esto. ¿Se imagina? Entonces, para concluir, el análisis gramatical de Juan 1:1 revela una estructura cuidadosamente diseñada que afirma preexistencia, la comunión activa y la naturaleza divina del Logos. La gramática no impone una lectura trinitaria, sino que más bien favorece una unidad ontológica que no debe confundirse automáticamente con una distinción personal. O sea, no está hablando de distinción personal. La única forma de ver distinción personal es cuando introducimos un aspecto filosófico para tratar de explicar la divinidad. Y aquí está el problema, ¿no?, de la Trinidad. En este marco, el predicado nominal teos puede ser legalmente leído como una afirmación de la identidad divina de Jesucristo, no como una segunda persona diferenciada, sino como la encarnación del único Dios verdadero. Esta lectura gramatical visible, viable y contextualmente coherente ha sido frecuentemente ignorada por quienes privilegian construcciones doctrinales posteriores. O sea que realmente muchos gramáticos pueden llegar a este entendimiento por el conocimiento que tienen,
pero como hay una base tradicional, entonces ellos prefieren lo tradicional, o dicen ellos, lo que ha creído la iglesia a través de varios años, pero caen en una falacia totalmente ahí, porque el hecho de que cierto grupo, digamos así, de cristianos creyeron algo por mucho tiempo, no indica o no es indicador de que esto sea una verdad. Tenemos que verlo a la luz de la palabra del Señor, a la luz de su gramática, a la luz del contexto teológico y en este caso de la intención joánica. La lectura del predicado como definido se justifica porque la gramática lo permite, la posición del predicado, ¿no? Miramos la ley de Caldwell. El contexto lo exige, la relación con prostonteo, y entendiendo que este pros está acompañado de un verbo estático, el verbo copulativo eimi, que en su forma en tiempo imperfecto, ¿no? En el mismo evangelio de Juan culmina con una confesión clara y sin ambigüedad gramatical pronunciada por el discípulo Tomás al ver a Cristo resucitado. Ocurio mo kai joteos, mo, Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. Esta declaración afirma de manera contundente que el Logos es el único y verdadero Dios. Una exégesis honesta, libre de presupuestos teológicos, permite escuchar con mayor claridad la voz del discípulo amado y reconocer en el Logos no solo una naturaleza divina, sino la revelación plena del único Dios verdadero. Y esta es la intención de Juan realmente al introducir en su prólogo al Logos, la doctrina del Logos. Y vamos a ver realmente que no es tampoco como algunos piensan, que está en el asiento de Platón, Juan, tomando la influencia helenista, sino que vamos a ver cuál es el pensamiento de un judío como Juan, monoteísta, en cuanto a la doctrina del Logos. Y de hecho, el tema que vamos a ver va relacionado con esto, y la interpretación del Dabar y del Menra, cuál es su relación con el Logos. Así que, mis hermanos, espero que esta explicación de alguna manera ayude a seguir fundamentando, solidificando nuestra fe y nuestras convicciones en el único Dios verdadero. Y si de alguna manera pues hay algo que se les complica, pueden pues hacerlo saber, mis hermanos, para tratar de explicarlos, porque es necesario que nosotros tengamos todo este mismo entendimiento y podamos hacer uso de estas herramientas. Así que, mis hermanos, Dios me les bendiga, bendiciones y Maranata, mis hermanos.